I filled my hands, but my heart was longing for something more, and you called my name, said you knew. Buenas tardes tengan todos. Vamos a seguir con nuestro estudio. Estamos estudiando siglo XIII, hoy entraremos siglo XIV, tal vez siglo XV, y estamos viendo acerca de cómo se cumple la palabra del Señor Jesús. El Señor Jesús dijo que sobre Él mismo edificaría como la roca que es su iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. En nuestro estudio anterior hablamos de las cruzadas en contra de los herejes, pero ojo, cada vez que uso este término, herejes eran llamados así por ser fieles a las Escrituras y por estar en contra de estas doctrinas retorcidas que se crearon en estos concilios católicos. Esta es la iglesia perseguida por su fidelidad a Jesucristo y a sus enseñanzas. Estaba viendo que existe un libro que se llama La historia de las iglesias evangélicas del Valle de Piamonte. Piamonte es la parte norte de Italia y es frontera con Francia. Y dice la historia que un pastor bautista misionero que se llama Conrad Glover, junto con Dale Kirshner, imprimieron este libro que fue compilado por Manuel Morland. Eso fue en el año 1658. Entre los manuscritos encontrados hay uno que data del año 1120 y el tema que trata es, ¿qué es el anticristo? Otro tema que trata es también la causa de nuestra separación de Roma y el sueño del purgatorio. Otro manuscrito trata del año 820, encontrado en el Valle de Fragela, y ese fue escrito por Claudio, quien fuera obispo de Turín, y que dice: no se debe recurrir a Roma para perdón de pecados, ni consultar a los santos o sus reliquias. También dice que la iglesia no se fundó sobre Pedro, mucho menos sobre el Papa, sino bajo la doctrina de los apóstoles. Y quiero que veas, por favor, lo que dice Segunda de Pedro. ¿Quieres ver Segunda de Pedro capítulo 3? Los hombres somos olvidadizos, y el apóstol Pedro, de manera clara en la segunda carta, escribe, inspirado por Dios, diciendo que él no iba a dejar de recordar siempre estas cosas de las que habla, a pesar de que estuvieran confirmados en la verdad presente, aunque vosotros la sepáis. Estoy viendo 1 de Pedro 1:12, y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Pero hablando precisamente de edificación, vean el capítulo 3, y dice así el apóstol Pedro, inspirado por Dios: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Pero vean también lo que dice Efesios 2:20, dice: edificados, está diciendo el apóstol Pablo, siendo inspirado por Dios a la iglesia en Éfeso, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Es lo mismo, ¿no?, que escribe Pedro, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Otra cosa, otros escritos que se encuentra en estos manuscritos, escrito por Claudio, obispo de Turín,
también dice que las imágenes no se deben de adorar, ni mucho menos exhibir en las paredes de los templos. Hemos hablado de estas iglesias que se levantaron como columna y baluarte de la verdad bíblica. Hemos hablado de los montanistas allá el año 150 en Frigia. Les recuerdo que el apóstol Pablo fue la iglesia en Antioquía fue la que estableció estas iglesias ahí en Frigia, y el apóstol Pablo dice que recorriendo todas esas regiones, ¿sí?, visitando, habla precisamente de este lugar de Frigia. Hemos hablado de los donatistas en el norte de África, hemos hablado de los novacianos, acuérdense la división que hubo ahí en Roma, hemos hablado de los paulicianos, hemos hablado de los valdenses, albigenses. Todos estos tenían algo en común. Tenían las escrituras como regla de fe y práctica, solo la Biblia para asentar toda doctrina. Se han encontrado varios escritos de los valdenses, y en uno de ellos trata precisamente la obra del anticristo, o sea, cómo obra el anticristo. Dicen que lo primero que hace es cambiar la verdad por la mentira. La verdad por la mentira, después cubrir la mentira con una tela de verdad, y después, ¿qué es lo que hace? La enseña como verdad. Eso es tremendo, ¿eh? Eso es tremendo lo que dice, porque es cierto. Para que una iglesia no se desvíe, debe de fundamentar toda doctrina y toda práctica en la palabra de Dios. En estos grupos e iglesias hasta ahora podemos ver un común denominador, y ese es su fidelidad a la palabra de Dios y a lo que enseña como doctrina solamente la Biblia. Esas iglesias nunca coquetearon con las iglesias católicas de su época, eran criticados por su pureza moral y doctrinal. Por eso los llamaron cáteri, puritanos, radicales, etc. Todavía no nacía Lutero, ni existía la Reforma Protestante. Con ello afirmamos que las iglesias bautistas no somos protestantes, no venimos de la Reforma, tenemos nuestro origen en el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo y en el cumplimiento de su palabra. Regresando al siglo XII y XIII, las cruzadas católicas hicieron que muchos creyentes verdaderos escaparan huyendo hacia Italia y Alemania, donde fueron sembradas las primeras semillas del movimiento anabaptista, nombre despectivo con el que se resumirían siglos de historia. Eso lo veremos en el siguiente estudio. Otros regresaron de donde habían venido, a Bulgaria, en donde los bogomilos continuaron existiendo. Recuerden que los abilgenses fueron descendiendo por acá y introduciéndose lo que es la parte de Europa. No es posible que los poderes totalitarios gobiernen para siempre. ¿Por qué razón? Porque el hombre ha sido creado con un libre albedrío que produce un anhelo natural de libertad en su corazón. Hay un dicho que dice que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resiste. Todo tiene un límite de resistencia. Por eso, un siglo de gobierno autocrático de los papas de Roma finalmente comenzó a desmoronarse, facilitando el camino para futuros eventos que cambiarían la historia. Este colapso del poder papal absoluto comenzó con el Papa Bonifacio VIII, años 1294 al 1303. Este Papa hizo declaraciones más fuertes que cualquier otro Papa sobre el poder tanto temporal como espiritual. En el año 1296, Bonifacio emitió la bula papal, es decir, un edicto, Clericis Laicos, que prohibía a los reyes ingleses y franceses cobrar impuestos al clero para recaudar dinero para sus guerras. Felipe IV, llamado el Hermoso, de Francia, tomó represalias negándose a permitir que cualquier dinero proveniente de la iglesia saliera de Francia. En respuesta, ¿qué fue lo que hizo el Papa Bonifacio? Emitió otra bula en el año 1302, Unam Sanctum, en la que declaraba que puesto que la iglesia es una, y puesto que la iglesia es necesaria para la salvación, y puesto que Cristo nombró a Pedro para dirigirla, por tanto es necesario para la salvación que todos estén sujetos al Papa. ¿Qué dice la Escritura?
¿Qué dice la Escritura? ¿A quién debemos de sujetarnos? De manera muy clara, ahí en Efesios, vamos a ver lo que dice Efesios. Claro que el contexto que está hablando aquí, que va a hablar el apóstol Pablo, y tomando esta analogía de la relación que tiene Jesucristo con la iglesia y el matrimonio para enseñarnos, dice Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿A quién debemos de someternos? ¿En el temor de quién? De Dios. Dice que debemos de caminar con temor y temblor toda nuestra peregrinación. Nuestra fidelidad es a Dios, nuestro temor es a Dios, no a un hombre. Y entonces por medio de la mentira este Papa quiso imponer, pero pues ¿cómo respondió Felipe? Felipe el Hermoso, este rey de Francia, secuestró, encarceló al Papa. Y entonces el Papa Bonifacio murió en humildad y el poder del papado sobre los gobernantes seculares fue roto. Después de la muerte de Bonifacio, el papado acabó en las manos de los franceses y los siguientes 7 papas gobernaron desde Aviñón en Francia por un periodo de 69 años conocido como el cautiverio babilónico del papado. El último de los papas de Aviñón, Gregorio XI, regresó a Roma en el año 1367. Su sucesor, Urbano VI, 1378 a 1389, buscó restaurar la sede del papado en Roma, pero sus métodos despiadados provocaron a los cardenales franceses, quienes eligieron entonces a su propio papa. Ahora había 2 papas, dando lugar al gran cisma del papado, cisma del occidente, que duró otros 69 años. Esto ayudó a la división de Europa a medida que los diversos reinos y principados se alinearon con un papa a quien le daban su fidelidad o con otro a quien le daban su fidelidad. Todo esto trajo vientos de cambios políticos. También comenzaron a escucharse en la Europa del siglo XIV. La influencia francesa aumentó mientras que la alemana disminuyó y el feudalismo comenzó a dar paso al capitalismo a medida que florecían el comercio y la industria. Se establecieron importantes ciudades comerciales y rutas comerciales en toda Europa y comenzaron a formarse sociedades mercantiles. Para ese tiempo, Europa estaba llena de opiniones disidentes. El mayor efecto de las crueles persecuciones y cruzadas que fueron desatadas contra los bautistas medievales, ya sea que sus enemigos los llamaran patarinos, abilguenses, valdenses o cualquier otro nombre, lo que hizo fue que al dispersarlos, ellos también dispersaran sus doctrinas por todas partes. Así como sucedió con los primeros creyentes ante la persecución. Vean lo que dice Hechos. Así como sucedió con los creyentes, vean lo que dice Hechos, capítulo 8, dice la Escritura, 8:3, dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero, el adversativo, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Fue lo que sucedió con estos creyentes acá en el siglo XIV, siglo XV. Fueron esparciendo la semilla del evangelio por todas partes, anunciando el evangelio, sembrando la palabra de Dios. En 1315 sucedió algo muy interesante. Un predicador valdense llamado Walter Loyar llegó a Inglaterra procedente de Alemania, donde los valdenses, creyentes verdaderos, se establecieron huyendo de las cruzadas. La influencia de Walter Loyar fue tan grande que el historiador inglés Henry Kingdon escribió: más de la mitad de la población de Inglaterra en pocos años se convirtió en lollardos, así les llamaron. Al regresar a Europa con un grupo de predicadores, Loyar vio muchos frutos de su evangelismo, principalmente a lo largo del río Rin.
A sus seguidores a veces se les llamaba picardos, el nombre bohemio de valdenses, o vegardos, que significa hermanos del espíritu libre. Walter Loyar finalmente fue capturado por los católicos y fue quemado vivo en Colonia, en Alemania, en 1322 después de Cristo. Su único crimen, predicar la verdad bíblica. Cerca del año 1330, esto 8 años después de la muerte de Walter Loyar, comenzó una inquisición contra los Lollardos. Recordemos, casi toda Inglaterra se había convertido al evangelio. El mismo jefe inquisidor se convirtió en Lollardo, por lo que también él fue quemado en la hoguera. En 1396, un documento escrito contra los Lollardos los acusaba de predicar que la iglesia romana era corrupta, que su sacerdocio no era de Cristo, que el celibato producía sodomía, que la transustanciación producía idolatría, que las oraciones por los muertos y las peregrinaciones eran inútiles, que la unión de la iglesia y el Estado y la propagación de la fe a fuerza de espada no era el método de Dios. Era el método. ¿Quién es el que ha venido a matar, hurtar y destruir? Es el diablo. Entonces, ¿se debe denunciar la mentira? ¿Se debe denunciar la mentira? ¿Podemos quedarnos callados ante la mentira? ¿Qué método usar? Vamos a ver lo que dice Tito 1:10. ¿Quieren ver Tito 1:10? Vamos a ver qué es lo que nos dice. 10 y 11. Y claro, aquí está hablando acerca de los requisitos de los ancianos y obispos. Y está diciendo en el 10 y el 11, ¿por qué es necesario que el anciano y obispo sea retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada? Versículo 9, para que pueda también exhortar con sana doctrina y convencer a quienes, a los que contradicen. Vean, versículo 9, porque aún hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. ¿Qué peligro enfrentaban las primeras iglesias? ¿El peligro de qué? Del judaísmo, que querían a los creyentes obligarlos a judaizar. ¿Qué era esto? Hacer una mezcla de la gracia con la ley para salvación. Porque decían que si no se circuncidaban y no guardaban la ley, no podían ser salvos. Entonces, este era el peligro. Dice, porque aún hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Hay que denunciar. ¿Cuál es el método? A los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Entonces, ¿cuál es el método de Dios? ¿La predicación de qué? De la palabra. Por eso hay que retener la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que se pueda exhortar con sana enseñanza y se pueda convencer a los que contradicen la sana doctrina. Pero este movimiento, lo digo, no eran movimientos nuevos, no eran doctrinas nuevas, eran simplemente creyentes fieles a las Escrituras. Y eso provocó que dentro de la misma Iglesia Católica, algunos de los clérigos comenzaran a hablar en contra de sus creencias y prácticas antibíblicas. Se dieron los primeros pasos que más adelante se conocería como la Reforma. Y esto comenzó con un hombre, John Wycliffe, nacido en Yorkshire, Inglaterra, y formado en la Universidad de Oxford. Se convirtió en rector de Lutherworth. Este hombre fue influenciado y se asoció con el movimiento Lollardo en Inglaterra y se convirtió en una voz fuerte de disensión dentro de la Iglesia Católica. Pero a ver, ¿era qué? Él era católico y lo que estaba era denunciando las doctrinas antibíblicas que enseñaban, porque muchos asocian el nacimiento de
la denominación bautista con con Wycliffe y otro que vamos a ver que se llama Hughes. No, los bautistas existimos desde acá, desde que el Señor Jesús estableció. ¿Por qué nos pusieron ese nombre? Eso lo vamos a ver más adelante. En el año 1376, Wycliffe dio una serie de conferencias en Oxford en la que negó el poder supremo del papado. El año siguiente envió al Papa una declaración enumerando 19 herejías de la Iglesia de Roma, por las cuales entonces fue excomulgado. En este artículo, Wycliffe condenó las doctrinas romanas y la práctica de la salvación por obras, la transustanciación, la concesión de indulgencias, llamándolas una sutil mercancía de los empleados del anticristo para aumentar su poder falso y obtener bienes mundanos y hacer que los hombres no le tuvieran miedo a pecar y al pecado. ¿Por qué? Porque todo tenía un precio. Entonces, ¿qué es lo que dice la Escritura? Ahí la Escritura dice, harán mercadería de la fe con palabras que fingidas. Y esto es lo que estaba sucediendo. También habló en contra de las oraciones a los santos, la práctica de la confesión de pecados al oído de un sacerdote, todos los cargos eclesiásticos, a excepción de pastores y diáconos, y las órdenes mendicantes. Esas las vimos en el estudio pasado. Estas órdenes franciscana, creada por Francisco de Asís, y luego los dominicos, creado por Domingo. Todos los cargos eclesiásticos y estas órdenes católicas caracterizadas por vivir de la limosna, como los franciscanos y dominicos. La popularidad de Wycliffe entre el pueblo y la nobleza inglesa lo protegió de cualquier daño personal. Murió después de sufrir un derrame cerebral mientras predicaba en la parroquia en Lutterworth. Tal fue la vehemencia de las autoridades católicas hacia él y el odio que 4 años después de su muerte y por orden del Papa fueron exhumados los restos de Wycliffe, fueron juzgados, fueron condenados, fueron quemados y fueron esparcidos en el río Swift. Imagínense, la mayor contribución de Wycliffe fue la traducción de la Biblia al inglés. La primera traducción completa en inglés de la palabra de Dios, aunque debo decirlo, lo que tradujo fue la Vulgata Latina. La Vulgata Latina, ¿de dónde provenía? Venía del texto Corruptus, un texto que no, pero bueno, estas copias se produjeron a mano. El Nuevo Testamento se terminó en el 1380 y el Antiguo Testamento en 1382. Cada una de las cuales tardaron 10 meses en completarse. Aunque la Biblia de Wycliffe era una traducción de la Biblia corrupta, la Vulgata Latina de la Iglesia Católica, el hecho de que los hombres ingleses pudieran leer la palabra de Dios por sí mismo en su propio idioma fue algo liberador. Wycliffe él mismo dijo, ¿qué clase de anticristo es este que para sufrimiento de los cristianos es tan audaz como para prohibir a los laicos aprender lecciones santas que Dios ordena con tanta seriedad? Todo hombre está destinado a aprenderlas para que pueda obtener salvación, y todo hombre que obtiene salvación se convierte en un sacerdote creado por Dios, y todo hombre está destinado a ser un sacerdote. Ahora, ¿tenía razón en esto? Para empezar, leyendo las Escrituras, la fe viene por el oír, ¿qué? La palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír no cualquier cosa. El oír, ¿qué? La palabra de Dios. Romanos 10:17. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo en Juan 5:39? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir. Ustedes son los que no quieren. Ahora, esto de que cada hombre
Cuando cree se convierte en un sacerdote. Pues, ¿qué es lo que dice Segunda de Pedro? Vamos a ver qué es lo que dice Segunda de Pedro. ¿Quieren ver este pasaje? No, es Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Con qué propósito? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esos son sacrificios de labio que confiesan su nombre. La traducción de Wycliffe encendió un fuego en Inglaterra que no pudo ser apagado. Fue el precursor de las posteriores traducciones en inglés, pero del texto puro, del texto Receptus, que impactarían tanto en la historia del cristianismo como en la historia universal. Solo recordemos que este hombre fue influenciado por el movimiento Lollardo. Y también debemos de recordar que iglesias verdaderas que existían tenían escrita a mano, que fueron pasando de generaciones en generaciones, el texto Receptus. Y debemos de recordar que este hombre fue influenciado por el movimiento Lollardo, que provenía de los albinguenses, valdenses, iglesias verdaderas que tenían su origen apostólico. Siempre existieron iglesias verdaderas en cada periodo de tiempo, como lo había prometido el Señor Jesucristo, que influenciaron a diferentes personajes, como en este caso este hombre que plantó las primeras semillas de la Reforma. ¿Pero reforma de qué? De la Iglesia Católica. 19 declaraciones de herejía en contra de la Iglesia Católica. Y así llegamos a los años 1400 y 1500. La disminución del poder y el prestigio de la Iglesia Católica continuó y se aceleró durante el siglo XV. La escena de tener dos papas solamente empeoró en el año 1409, cuando el Concilio de Pisa intentó resolver el problema deponiendo a ambos papas y eligiendo uno nuevo. Sin embargo, los papas franceses e italianos se negaron a renunciar, dejando a la Iglesia Católica con tres papas: un papa, un antipapa y un contrapapa. Ya era por hacer una ensalada de papa, ¿verdad? Esta crisis no terminó hasta el Concilio de Basilea en el año 1447, pero para entonces el gran cisma había dañado gravemente la credibilidad de la Iglesia. La influencia de John Wycliffe y los Lollardos se extendió, yo le diría al revés, la influencia de los Lollardos en John Wycliffe se extendió rápidamente en Bohemia a principios de este siglo, afectando profundamente, ojo, a un sacerdote católico y profesor de la Universidad de Praga llamado John Hus. Hus, como Wycliffe, fue un predicador apasionado y sus sermones contra Roma le ayudaron a ganar muchos seguidores. Desde el púlpito atacó al Papa, refiriéndose a él como el sucesor de Judas Iscariote. Criticó los vicios del clero, las corrupciones de la iglesia, las ventas de indulgencias, el purgatorio y las oraciones a los santos. Exaltó las escrituras por encima de las tradiciones, dogmas y sacramentos de la historia, lo cual resultó en la destitución de su puesto universitario. En 1410, Hus fue excomulgado y en 1414 fue citado a comparecer ante el Concilio de Constanza tras haber recibido promesas acerca de su seguridad personal. Es decir, con engaños le dijeron: vas a estar bien, solamente ven, a ver, dinos, ven a... Y sin embargo fue condenado como hereje y murió en 1415 quemado en la hoguera. Sus seguidores continuaron bajo el nombre de hermanos bohemios, mientras que las opiniones de disentimiento, tanto dentro como fuera de la iglesia de Roma, seguían aumentando. Otros eventos significativos estaban ocurriendo, los cuales también impactaron grandemente el curso de la historia humana. En el año 1452, la técnica de impresión de tipo móvil fue introducida por Johannes Gutenberg, permitiendo por primera vez
la producción y difusión masiva de libros y tratados. En 1455, Gutenberg terminó la impresión de 180 Biblias. Entonces, la invención de la imprenta posibilitó la próxima reforma protestante. Pero ojo, reforma protestantes, ¿dónde estaban? ¿De dónde salieron? ¿Estaban dónde? En el catolicismo. ¿Criticaron a quién? Al catolicismo. ¿Salieron de dónde? Del catolicismo. Al mismo tiempo, existían iglesias verdaderas, ¿sí?, cuyo nombre tomaban de líderes que se levantaban como columna y baluarte de la verdad, y que siglos de historia vamos a ver en nuestro próximo estudio que se resumió en un solo nombre, y este nombre es Anabaptista. Pero eso lo veremos en el siguiente estudio. Ya nos estamos acercando un poquito más a lo que es la reforma de Lutero, y vamos a conocer precisamente qué son los protestantes, quiénes son, de dónde salieron y el por qué iglesias verdaderas no aceptamos como verdadero ni el bautismo católico ni el bautismo de protestantes, porque salieron ¿de dónde? De la Iglesia Católica. Pero eso lo veremos en nuestro siguiente estudio. Dios bendiga este estudio.